Del cielo bajaste, por mí te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la. Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás.
Dios te bendiga en este día. Una vez más podemos encontrarnos alrededor de su palabra y más que nunca hoy vamos a reconocer que su palabra es verdad. Damos gloria al Señor por este tiempo que podemos estar viviendo. Si hemos notado, en este tiempo se está cumpliendo pasadito un año ya de la cuarentena que comenzó, una cuarentena que se hizo larga, si se quiere, pero como veremos en un momento más a través de la palabra, a veces esa cuarentena cuando se cerró la puerta también trajo el temor. Y es ahí cuando nos volvimos a la palabra del Señor y como decía recién al comenzar, reconociendo que su palabra es verdad y Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Alabo el nombre del Señor por esto. Hoy nos acercaremos a un salmo de mucha confianza, un salmo con una capacidad de emparentarlo con situaciones que podemos vivir en este tiempo. Así es, porque los salmos tienen esa capacidad. Los salmos eran cánticos que se llevaban adelante en medio de adversidades, después de que Dios haya asistido y aún desde antes que Dios asista, ellos cantaban al Señor esto que vamos hoy a compartir. Y vamos a acercarnos al Salmo 34. El Salmo 34, voy a poner un poquito en contexto, este salmo es un salmo de David justamente, y en este Salmo de David ustedes van a encontrar un poco ahí como un título, si se quiere, Salmo de David, cuando cambió su semblante delante de Abimelec. Y tiene que ver este salmo, lo que vamos a leer, tiene que ver en un contexto donde David era un fugitivo. Él estaba siendo perseguido por Saúl en ese momento. Ya Jonathan, el hijo de Saúl, le había dicho: vete, mi padre quiere matarte. Y él va y llega hasta este sacerdote, Abimelec, y ahí se encuentra. Y Abimelec le dice: ¿por qué has llegado solo? Y es ahí donde él va a tomar la espada de Goliat, va a comer el pan de la preposición, y donde se va a ir es a la ciudad de Gat. Él se va a esconder en esa ciudad, es una ciudad filistea. Él va a estar en ese lugar, pero pronto se van a dar cuenta que quién es, digamos, aunque David intenta hacer pasar su vida por otra persona, y va a terminar en la cueva de Adulam. Esto lo encontramos en la palabra de Dios en Primera de Samuel. Ahí está toda la historia en el capítulo 21 y el capítulo 22. Ahí vamos a encontrar esta historia. O sea, cuando uno mira esto, podemos comenzar diciendo que toda circunstancia que estaba viviendo David podía condicionar plenamente su vida. Este hombre podía llegar a sentirse desprotegido de Dios, siendo un fugitivo, desahuciado por Dios, porque no encontraba reposo ni paz, podía sentirse sin ayuda, pero vamos a ver que no es así. Gloria sea al Señor, sino que encontramos que a través de esta circunstancia revelará un anclaje profundo que tiene David, y su fe está depositada en Dios, en su soberanía, en su cuidado y en su protección. Es por eso que este título de sermón le he puesto bajo la protección divina. Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir desarrollando el tema en este día. Los primeros 3 versículos comienza el Salmo diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. En este primer comienzo, el salmista va a comenzar alabando. Él alaba a Dios en medio de la adversidad. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles. Reconozco que ahora en nuestra congregación hay hermanos que están viviendo momentos muy particulares.
Así como David también vivía en este momento particularidades, fugitivo, siendo perseguido, ¿no? Y ahí parece que también nosotros somos perseguidos por esta enfermedad que anda ahí dando vueltas. Sin embargo, este varón de Dios va a comenzar diciendo: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Acabo de decir que este hombre estaba rodeado de otras personas que se habían acercado a él en la cueva de Adulam, los quebrantados, se acercaron los endeudados. Sin embargo, David va, en este contexto, va a decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Parece ser un propio recordatorio que él tiene: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, cantaré alabanzas al Señor. Dios tiene que ser alabado en todo tiempo, no solo en tiempos de bondad, sino también en tiempos de dificultad. Nuestro Dios no cambia porque haya circunstancias difíciles aquí en la tierra. Nuestro Dios sigue siendo el soberano Dios y su misericordia sigue estando presente para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? David, humanamente hablando, es un fugitivo, es un perseguido, se encuentra en la cueva de Adulam, pero estando en esta condición encuentra otro lugar donde establecerse, otro ambiente, y lo que encuentra en ese ambiente es alabar a Dios. Alabar el nombre del Señor. Encuentra como lo encontró Juan el apóstol en la isla de Patmos. Geográficamente él estaba en la isla de Patmos, estaba desterrado, pero en ese lugar dice la palabra de Dios que él estaba en el Espíritu, él estaba en oración. Él pudo estar en un lugar que lo llevó y lo transportó a la revelación más grande que podemos tener, como es el libro de Apocalipsis y toda la palabra del Señor. David encuentra un ambiente, y ese ambiente es alabar al Señor en medio de las dificultades. Y él va a decir justamente esto: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Los ambientes que podemos vivir, los ambientes que podemos involucrarnos, esos ambientes van a condicionar nuestra vida, van a condicionar nuestras acciones, van a determinar nuestras emociones. Cuando hay un ambiente de alabanza, cuando hay un corazón agradecido, eso se traduce en el corazón de la persona, eso se traduce en el rostro de la persona, porque esa persona está en un ambiente de alabanza. Y con esto no hablamos de negar, no negaba, y lo vamos a ver en el Salmo, no negaba David todo lo que vivía. De hecho, nunca seremos ajenos a los ambientes en los cuales frecuentamos, y mucho menos seremos ajenos si ese ambiente lo creamos en Dios. Es por eso que cuando nos reunimos y escuchamos un testimonio, se crea un ambiente, una atmósfera de fe, de alabanza, cuando podemos cantar al Señor. David vive en este ambiente de alabanza a Dios, y a su vez invita a los demás, a los que están con él, diciendo: engrandezcan a Jehová conmigo, exaltemos todos nosotros a su nombre. Exaltemos al Señor, bendeciré a Jehová. Parece que comienza de manera personal con una determinación: yo voy a bendecir al Señor. Pero no se queda ahí, sino que invita a los demás: engrandezcan, el versículo 3, engrandezcan a Jehová conmigo, exaltemos a una sola voz su nombre, el nombre del Señor. Es que es así. Los ambientes nos invitan a participar de lo que tienen para ofrecer. Escuche esto que acabo de decir. Los ambientes nos invitan a participar de aquello que tienen para ofrecer. Cuando hay un ambiente de alabanza, cuando hay un ambiente de confianza, te invita a participar de lo que tiene para ofrecer.
Es por eso que en este caso, cuando exaltamos su nombre por medio de la alabanza, afirmamos su presencia y nuestra fe se fortalece en cada declaración. Es cuando entendemos, hay una canción de Dani Berrios que dice: alaba a Dios y alaba al Señor. Y esa canción te invita a alabar a Dios, te invita a exaltar el nombre del Señor. Y aunque haya problemas y aunque haya dificultades, te invita a un lugar de alabanza. Es lo que hace David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, e invita, engrandezcamos a una voz a su nombre. El apóstol Pablo lo va a decir en la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5 dice: estad siempre gozosos. Va a plantear esas 3 palabras: estad siempre gozosos. Sigue diciendo 3 palabras más: orad sin cesar. Sigue diciendo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo quisiera que en este momento cada uno de nosotros pueda analizar cuáles son las palabras, a qué invitamos a los demás que están alrededor nuestro. ¿Es usted alguien que invita a los demás a alabar a Dios, pase el momento que pase? Es ahí donde debemos estar. Los salmos lo cantan y lo cantaban y lo seguiremos cantando. El Salmo 35 va a decir al versículo 27 y 28: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos, y mi lengua hablará de su justicia y de tu alabanza todo el día. Todo el día. Su alabanza, el Salmo 40 dice: gócense y alégrense en ti los que te buscan, los que buscan a Dios. Gocémonos en este día y digamos siempre los que amamos la salvación de Dios: Jehová sea enaltecido. Es una acción de alabanza. Aunque afligido yo, dice el verso 17, y necesitado, Jehová pensará en mí. Alabo el nombre de Dios, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Los cánticos, alabanza a Dios, no debería depender de las circunstancias que estamos viviendo, las circunstancias personales que estamos pasando, por si nos sentimos perseguidos, sino que debería ser una actividad normal de alabanza a Dios, de bendición del nombre del Señor. Aunque estemos como estaba en ese momento David, en una cueva, y tal vez estás en tu casa, en ese lugar, y así como David, si salía de ese lugar se iba a sentir perseguido, y tal vez si salís de tu casa te sentís perseguido, pero en ese lugar hay que alabar al Señor, hay que alabar el nombre del Señor. Engrandezcamos al Señor, que los demás escuchen que hay alabanza en nuestra boca. Es por eso que cuando alabamos a Dios recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya lo decía el Salmo 103: no te olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides, alaba al Señor en este día. Pero una vez que está involucrado en esta alabanza, van a suceder 2 cosas. Y voy a invitar a seguir leyendo la palabra del Señor. Vamos a ver testimonio, vamos a ver reconocimiento. Salmos 34, versículo 4 al 7, vamos a leer. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este es nuestro Dios. ¡Ah, qué lindo! Porque en esto uno tiene que seguir recordando que Él sigue siendo un perseguido. Tiene que seguir recordando que sigue siendo un fugitivo de la justicia de ese tiempo. Debemos recordar, pero observe que en este lugar
va él a clamar a Dios y va a dar testimonio. Escuche esto. Va a dar testimonio. Él va a decir: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él da testimonio de algo que había ocurrido en su vida. Lo que había ocurrido en su vida es que él había buscado a Dios y había encontrado que Dios le había oído, pero había encontrado también de que Dios lo había librado. Busqué al Señor. Para el salmista David, Yahvé es la clave de su pensamiento, es su centro. Es la estabilidad en medio de la adversidad. Es el oído en medio del clamor. Es la liberación de la angustia. Y es la protección en medio de la persecución. Este es David. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y aquí comienza con un buscar a Dios. En este momento que parece haber tanta angustia, tanto dolor, tanto temor, ¿qué es lo que hago? El salmista nos va a decir por medio de la palabra, nos va a decir: busquen a Dios, busqué a Dios. El buscar a Dios implica que yo estoy poniendo a Dios como algo importante en mi vida. Si lo buscamos, dice la palabra del Señor, lo encontraremos porque aún cuando el pueblo fue cautivo y salió cautivo, escribe una carta a Jeremías y va a decir de parte de Dios, y la carta está en Jeremías 29, dice: entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí. Esto significa buscarlo a Dios, y yo os oiré. Y me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, seré hallado. Hay que buscar al Señor, hay que encontrarnos en el Señor, hay que buscar en su palabra este tiempo para recibir la fortaleza que Dios da. Al buscarle a Dios, Dios le oye, y si oye significa que le ha contestado. Y lo primero que hace es librarlo de sus temores. Me libró de mis temores. Ahora, es muy interesante, porque dice: cuando me libró de mis temores. El tiempo verbal que utiliza ahí es un perfecto. Por lo tanto, son temores hasta viejos, algunos de ellos. Son temores que vienen de muchos años en su vida. Dice: pero cuando busqué a Dios, se fueron hasta estos temores viejos. Él da testimonio porque es testigo del poder de Dios en su vida. Se me fueron los temores cuando he buscado al Señor. Claro que cuando uno se alimenta de Dios, en ese momento va a ver la obra de Dios y sin duda se transforma en señal, presagio, preanuncio de Dios. Da testimonio. Y va a decir aún: y los que buscaron a Dios, los que miraron a Dios, fueron alumbrados. Puede dar testimonio aún de los demás. Dice: sus rostros no fueron avergonzados. Esos rostros fueron levantados. Por eso el versículo 6 vuelve a dar testimonio y va a decir: este pobre clamó y le oyó Jehová. Pero ahora dice: y lo libró de todas las angustias. Antes dice: busqué a Dios y Dios me libró de mis temores. Ahora clamó a Dios, este pobre clamó a Dios y Dios le libró de sus angustias. Ahora es la angustia, ahora no son temores, ahora son angustias, aflicción, dice otra versión también. Ahora lo libra de la aflicción. La palabra aflicción significa estrechez, angustia, aprieto, atado, envuelto, con escasez. Y en este último caso es la angustia ocasionada por la escasez. Ah, sí, Señor. Y a veces nos sentimos de esa manera, atados, no podemos salir, no podemos movernos, con escaseces en nuestra vida.
y eso produce aflicción. Yo quiero preguntarte en este día, y quiero que el Espíritu Santo te pueda llevar a tu misma vida. Quiero preguntarte cuáles son las situaciones que te tienen afligido, afligida, que te tienen angustiado, angustiada, que te tienen en aprietos, te tienen atado o atada, que te tienen envuelto o con escasez. ¿Cuáles son esas situaciones? Busca a Dios. Busca a Dios. Hoy es tiempo de volverse al Señor y búscalo con clamor, porque así lo dice su palabra. Este pobre clamó. No está diciendo que pidió, no está diciendo que rogó. Dice, este pobre clamó a Dios. Y el clamar implica una fuerte voz, implica gritar, llamar. Es como un sentido profundo de necesidad. Señor, ayúdame. Como le dijo el mismo Pedro cuando se estaba hundiendo, Señor, ayúdame. Es ese clamor. Y cuando miramos esto, Dios oye, este pobre que tiene escasez, este pobre clamó, dice David, y está dando testimonio. Este pobre clamó y Dios le oyó. Dios le oyó. Dios te oye. Búscalo a Dios. Clama delante de Dios por las noches. Clama delante de Dios por tus hijos. Clama delante de Dios por tus mañanas. Clama delante de Dios. Dios te escuchará. Dios es un Dios que sabe oír, y ya lo ha dicho a través del profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová, el que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero debo clamar. Debo doblar mis rodillas, debo clamar al Señor, debo clamar por la iglesia, debo clamar por los hermanos, debo clamar por la sociedad, porque así lo dice su palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos y derramaré bendición. Así es Dios. Pero yo debo clamar, y el salmista David dijo, este pobre clamó y Dios le oyó y Dios lo liberó y le quitó la angustia. Así es Dios, que nos ayuda en medio de la aflicción. Este librar y este clamar es el mismo clamar que hicieron los hijos de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Es el mismo clamar. Es por eso que hay que remontarse a Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Gemían, pero escuche esto. Y clamaron. Es esta misma palabra. Y subió a Dios el clamor de ellos. Oh, sí, Señor. Si clamas a Dios, sube delante de Dios. Subió ese clamor con motivo de la servidumbre. Escuche, versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Oyó Dios. Dios escucha el gemido de ellos. Se acordó de su pacto. Dice el texto, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. El énfasis de la aflicción, de la angustia, recae en ese sentimiento de consternación que tiene el pueblo de Dios, que viene de una gran tensión. Pero es ahí cuando no se lo imaginaba el pueblo. Dios estaba hablando con un hombre en otro lugar. Estaba diciéndole, en el capítulo siguiente de Éxodo 3, está diciéndole, bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Le está diciendo lo que vio del pueblo. He descendido para librarlos. Es lo mismo, y he venido a buscar a alguien. Clama a Dios, clama al Señor, y Dios
estará hablándole a una persona para que venga a liberarte. La salvación viene cuando clamamos a Dios. Esto lo entendió David y daba testimonio. Este pobre clamó, Dios le oyó y Dios lo libró. Alabo el nombre del Señor. Pero es orar, es clamar delante del Señor, da testimonio de esto. Por eso acompáñeme en el Salmo 34, observe en el Salmo 34 cuando dice los versículos 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjense verso 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clama, clama, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero esta palabra es para tu vida en el día de hoy. Pero de todas ellas Jehová te librará. Reafirma el testimonio. Pero hay también un reconocimiento. Y vamos a ir al versículo 7. Ahí está el reconocimiento que hace David. Leamos. Y leo. Dice el versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acá hay un reconocimiento. El ángel de Jehová es el que acampa alrededor. Oramos con nuestra hija a la noche. Y una de las cosas que oramos es: Señor, guárdanos cada noche. Que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor mientras nosotros descansamos. Oramos por la iglesia, oramos por sus amigos, oramos por los familiares, oramos por los primos. Que envíe sus ángeles para que pueda resguardar. Aquí es justamente el ángel de Dios, la fortaleza de Dios. ¿Dónde está esa fortaleza? El Salmo 125, versículos 1 y 2. Había una canción de este Salmo que, bueno, acá había otra vez decir, ¿no? Canciones que por ahí son viejas, de Alas de Fuego. Y había una canción que decía: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así tiene Jehová, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Para aquellos que tuvimos la bendición de viajar a esa tierra bendita, tierra de Israel, es que se llega a Jerusalén atravesando un monte. Y es muy lindo cuando uno atraviesa ese monte y ahí está la ciudad de Jerusalén. Preciosa ciudad, y es ahí cuando vemos que los salmistas los decían, dice: así como están los montes alrededor de Jerusalén, así está Jehová alrededor de su pueblo. Es que cuando está Dios alrededor de tu vida, acá hay un reconocimiento de David, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y además los defiende. Y observe, hay un caso testigo en la palabra del Señor, que es el caso de Job. El caso de Job, va a decir Job capítulo 1, versículos 9 y 10, que se va a presentar los hijos de Dios y entre estos se presenta Satanás delante de Dios. Y Dios le va a decir: ¿no has visto a este varón en tierra de Uz, un varón perfecto, apartado del mal? Y escuche las palabras del mismo Satanás, dice: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás reconoce que el que cuida a Job y a su familia es Dios y no puede acercarse. El ángel de Jehová está alrededor nuestro y no hay cosa que nos ocurra que Dios no lo permita, como sucedió en este caso. Y va a decir Satanás: no solo lo has cercado, lo has bendecido. Has bendecido su vida. Y yo quiero preguntarte en este día: ¿quién defiende tu vida? ¿Quién defiende tu familia? ¿Quién es? ¿Es el ángel de Dios? ¿Es Dios mismo? Esto lo hacía porque él estaba en comunión con Dios, su confianza estaba en Dios.
Porque lo va a decir la palabra de Dios. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Estoy hablando de los hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. El cerco estaba levantado. Todos los días el ángel de Jehová alrededor de este hombre y de todas esas posesiones. Y solo le ocurren cosas cuando Dios lo permite. Así está la promesa también para Abraham. Abraham, Dios le dijo, después de estas cosas le habló palabra del Señor. Vino Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será grande. Yo soy un escudo. Yo quiero que Dios sea mi escudo. Alabo el nombre de Dios. Yo quiero que Dios guarde a mi familia. Yo puedo hacer humanamente algunas cosas, pero Dios es todopoderoso. Y daba testimonio David que el ángel de Jehová acampaba alrededor. El Salmo 5, versículo 12 dice, porque tú, Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas con tu favor. Y es ahí, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi vida. Pregúntese usted, ¿quién libró a Sadrach, a Mesach y a Abednego de un fuego ardiente? ¿Quién lo libró? El ángel de Dios que estaba en medio del fuego lo libró. Pregúntese usted en el libro de Daniel, ahora en el capítulo 6, ¿quién cerró la boca de los leones? El ángel de Dios cerró la boca de esos leones. Es que el ángel de Jehová acampa. Pregúntese usted en esta mañana, ¿quién liberó a Pedro de la cárcel cuando una iglesia oraba? El ángel de Dios le dijo, levántate, cíñete. El ángel de Dios le abre la puerta. Pero ¿saben qué? Esto ya lo sabía David, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y vuelvo a preguntarte, ¿quién defiende tu vida? ¿Quién defiende tu camino, tu familia? ¿Dónde está anclada tu fe? Tu fe tiene que estar en el Señor Dios Todopoderoso. Es por eso que, llegando ya al final de esta palabra, Él va a decir en el Salmo, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Si van a temer a algo, va a decir el versículo 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta. A los que le temen, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cómo puede decir este varón, Jehová es bueno, si todavía es un perseguido? ¿Cómo puede decir este varón, gustad y ved qué dichoso el hombre que en él confía, si todavía está en una cueva? Es que él había experimentado el poder de Dios en su vida. Él había experimentado, y como aquel que experimenta el poder de Dios, aquel que vive en la alabanza a Dios, puede decirle a otros, gusten, vean que es bueno confiar en el Señor. Anhelo que estés diciendo amén a esta palabra, porque así lo dice su palabra en el Salmo 86, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Bueno, el profeta Nahum en un tiempo difícil va a decir, Jehová es bueno, Jehová es bueno. También es fortaleza en el día de la angustia y también conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1, versículo 7. El que busca a Dios, el que gusta de Dios. Dice la palabra de Dios, y lo leía recién, nada les falta a los que le temen. Nada les falta, ya no hay temor. Ya no hay aflicción. Ya hay cántico nuevo en la boca. Es lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso implica salud. Eso implica gobernabilidad de Dios. Eso implica alimento. Nada me faltará. Busco a Dios. Pero también dice el versículo 10. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Hay que estar bajo la protección divina. Hay que un día más venir delante de Dios y poder en la fe delante del Señor nuestra vida
gustan, vean. Y cierro con el versículo 18, la primera parte. ¿Qué dice el versículo 18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano, cercano. Dios no es un Dios alejado, no. Dios es un Dios cercano. Cercano está Jehová a tu vida, cercano. Y si tienes el corazón quebrantado o quebrado, Dios está cercano a tu vida. Pero no solo eso, cercano está Jehová y salva a los que están con el espíritu contrito, achicado. Ahí está, otra vez dando aliento. Hemos sido creados para estar en dependencia de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la protección divina. Dios te bendiga en este día y que esta palabra pueda venir a ti con poder y con autoridad. Voy a orar para que el nombre de Dios se siga glorificando. Señor Dios, en el bendito nombre de Jesús, he predicado tu palabra una vez más. Reconozco que tu palabra es verdad, Señor, y que en este día a través de este salmo nos hablas. Y Señor, nos invitas, gustad, ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en ti confía. Señor, en el nombre de Jesús, que muchos en el día de hoy clamen para que su aflicción sea quitada, que muchos en el día de hoy te busquen para que el temor sea quitado. Señor, que halles en nosotros cántico nuevo, cántico de alabanza, y que alabemos a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, Señor amado, y cuando vengan problemas, alabar al Señor. Que así sea, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Y nos despedimos escuchando esta canción de Dani Berrios, Alaba a Dios. Dios te bendiga en este día. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar
lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a